Otra forma de resolver lo que es el ejercicio del área sombreada, tenemos el mismo ejercicio que resolvimos en el video anterior, que tenemos que vamos a calcular el área de la región sombreada que está en el cuadrado A, B, C, D. Bien, entonces en este nuevo cuadrado que nosotros tenemos acá se trazaron una línea que parten lo que es el cuadrado en 4 partes iguales. Bien, entonces tenemos una parte del cuadrado que nos quedaría coloreado en lo que es amarillo, y tendríamos 2 partes que nos quedaría lo que es un cuadrado y un cuarto del círculo. Entonces, y la otra parte que sobraría sería la parte sombreada, que también vamos a calcular esa área. Lo que vamos a hacer es calcular el área de este cuadrado que tenemos pequeño coloreado en amarillo, y luego vamos a calcular en los cuadrados donde está el cuarto de la circunferencia, vamos a calcular el área del cuadrado, y a eso le vamos a restar el área del cuarto de la circunferencia, y nos va a dar la partecita que está en amarillo, nos daría esa área. Entonces la vamos a sumar 2 veces, porque recordemos que 2 veces tenemos la figura, y luego vamos a sumarla con el área del cuadrado amarillo, y tendríamos el área total de lo que sería la parte sombreada. Bien, para empezar vamos a calcular el área de este cuadrado que está en amarillo. Recordemos que el lado del cuadrado mayor es A, entonces el lado de este cuadrado menor sería A sobre 2. Bien, entonces vamos a escribir área, va a ser igual a lo que es el lado, que en este caso sería A sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que A sobre 2, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, efectuando lo que es la potencia de esa fracción, nos quedaría como A al cuadrado sería A elevado al cuadrado. El 2 también está afectado por el cuadrado, y 2 al cuadrado sería 4. Entonces lo que hemos encontrado sería el área de lo que es el cuadrado menor que está en amarillo. Bien, ahora vamos a calcular el área de el cuadrado donde está inscrito lo que sería el cuarto de la circunferencia. Entonces para ello vamos a decir, recordemos que siempre uno de sus lados es A sobre 2. Entonces, pero como nosotros ya sabemos cuánto nos va a dar el área de este cuadrado por tener los mismos lados de lo que es el cuadrado que está en amarillo, ya sabemos que el área que nos va a dar es esta misma que ya encontramos, que sería A al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a decir ahora, vamos a calcular el área de este cuarto de la circunferencia, y para calcular solo la partecita que está en amarillo le vamos a restar el área del cuarto de la circunferencia, le vamos a restar el área del cuadrado para calcular la parte en amarillo. Entonces vamos a decir que área va a ser igual, recordemos que la fórmula para calcular el área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero como en este caso solo es un cuarto, sería pi por radio al cuadrado dividido entre 4. Bien, entonces vamos a escribir pi, y luego vamos a escribir lo que sería el radio, que en este caso vamos a escribir paréntesis, y vamos a escribir lo que sería el valor del radio, porque el radio recordemos que sería A elevado a sobre 2 elevado al cuadrado.
Bien, entonces ahí tenemos que sería a sobre 2 y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre 4, recordemos que solo es un cuarto de la circunferencia que estamos calculando. Bien, entonces esto sería igual, y vamos a escribir el valor de pi o simplemente pi, y luego lo que vamos a hacer, vamos a escribir lo que sería el resultado de a sobre 2 elevado al cuadrado, que en este caso nos quedaría como a al cuadrado sería a al cuadrado, luego 2 al cuadrado, en este caso sería 4, y todo esto va a ser dividido entre 4. Continuándolo en el ejercicio, todo esto va a ser igual a pi, y vamos a efectuar la división de estas dos fracciones. Las fracciones serían a al cuadrado sobre 4 dividido entre 4. Efectuando esta división de fracciones nos quedaría como a elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 16. Entonces tendríamos lo que es el área de este cuarto de la circunferencia. ¿Cuál sería el área? Sería pi por a al cuadrado entre 16. Para calcular el área que está coloreada en amarillo, lo que vamos a hacer es al área del cuadrado, que ya sabemos que esta que tenemos por acá, al cuadrado sobre 4, le vamos a restar el área del cuarto de la circunferencia. Entonces por acá, continuándolo, vamos a decir área sombreada va a ser igual, y vamos a escribir a al cuadrado sobre 4, entonces a al cuadrado sobre 4, luego la resta menos el área de el cuarto de la circunferencia, que es el que acabamos de encontrar, que sería pi por a al cuadrado, pi por a al cuadrado, y todo esto dividido entre 16. Bien, ahora lo que vamos a hacer es resolver esa resta de dos fracciones de diferente denominador. Lo vamos a hacer utilizando el método del mínimo común múltiplo. Entonces tenemos que el mínimo común de los denominadores de 4 y 16 sería 16. Entonces vamos a dividir 16 entre 4 a 4 por a al cuadrado, nos quedaría como 4a al cuadrado. Entonces 4a elevado al cuadrado. Luego menos, tenemos 16 entre 16 a 1 por pi a al cuadrado, nos quedaría como pi a al cuadrado. Entonces tenemos pi a elevado al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos de esta manera, lo cual nos indica que el área sombreada, o sea, solo de esta partecita, sería 4a al cuadrado menos pi por a al cuadrado sobre 16. Bien, luego, como recordemos que tenemos dos partecitas, porque tenemos dos cuadrados, en este caso tenemos que multiplicar por 2 o sumarla por 2, lo cual sería más fácil multiplicar. Entonces vamos a decir, siempre continuando, vamos a escribir área sombreada sería igual, y vamos a escribir paréntesis, fracción, vamos a escribir 4 multiplicado por a al cuadrado, entonces tenemos 4 por a al cuadrado, luego menos el valor de pi, y multiplicado también por a al cuadrado, entonces tenemos por a al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre 16. Cerramos paréntesis y luego lo vamos a multiplicar por 2, porque tenemos dos áreas. Entonces esto va a ser igual, simplificando aquí 2, mitad de 2, 1, y mitad de 16, 8.
lo cual nos quedaría escrito de la siguiente manera. Nos quedaría como 4a al cuadrado menos pi por a elevado al cuadrado, pi por el valor de a elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 8. Entonces ahora ya tenemos lo que sería el valor de el área sombreada solo de estas dos partecitas que tenemos en amarillo. Entonces, para calcular el área de toda la región sombreada en amarillo, vamos a sumar el área del cuadrado que está coloreado en amarillo más el área de la suma de estas dos áreas que están inscritas en el cuadrado donde está el cuarto de la circunferencia. Entonces significa que vamos a sumar a al cuadrado entre 4 más esta área que acabamos de calcular, que sería 4 al cuadrado menos pi al cuadrado sobre 8. Entonces área sombreada sería igual a la suma que tenemos de el área del cuadrado que está en amarillo, que sería a al cuadrado dividido entre 4, luego más el área que acabamos de calcular, que en este caso sería 4 por a al cuadrado. Entonces 4 por a elevado al cuadrado menos pi por a elevado al cuadrado, por a elevado al cuadrado, y todo esto va a ser dividido entre 8. Bien, efectuando la suma de estas dos fracciones, siempre trabajando con lo que es el mínimo común múltiplo. Recordemos que el mínimo de 4 y 8 en este caso sería 8, y vamos a decir 8 entre 4 a 2, 2 por 1, 2, entonces nos quedaría 2a al cuadrado. Entonces tenemos 2a elevado al cuadrado, luego más, y tenemos 8 entre 8 a 1 multiplicado por 4a al cuadrado menos pi por a al cuadrado, nos quedaría lo mismo. Entonces tenemos que 4 por a elevado al cuadrado menos pi por a elevado al cuadrado, pi por a elevado al cuadrado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. En este caso 2a al cuadrado es semejante con 4a al cuadrado y están positivos, por lo tanto lo vamos a sumar. Entonces vamos a decir área sombreada va a ser igual, y reduciendo términos semejantes, 2a al cuadrado más 4a al cuadrado nos quedaría como 6a elevado al cuadrado, luego menos, como pi a al cuadrado no tiene ningún semejante, entonces nos quedaría igual. Entonces vamos a escribir a al cuadrado y todo esto multiplicado por el valor de pi, y va a ser dividido entre 8. Entonces acá tendríamos el valor final de lo que sería el área sombreada que nos estaban dando en la figura, que está en el cuadrado ABCD, y de esta manera hemos calculado el área que está sombreada de color amarillo.